Canal 54, su mejor enlace entre Costa Rica y el mundo. Usted decide, su programa de análisis y opinión que marcará el camino rumbo a las elecciones del primer domingo de febrero del 2014. Seguiremos el acontecer nacional, los temas país y el desarrollo de las propuestas políticas. Usted decide. Conversaremos con las y los actores de la política costarricense. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Muy buenas noches, gracias por estar en sintonía de su Canal 54. En su programa de los lunes, rumbo a las elecciones del 2014, usted decide. Su servidor y amigo Fernando Fay le agradece que cuando son las 9 de la noche con 2 minutos de este lunes 23 de septiembre del 2013 nos acompañe en nuestro programa número 30, en ese caminar hacia el 2 de febrero del 2014, en la que ustedes y yo esperamos hacer uso de nuestro derecho constitucional de emitir el sufragio. Y si usted todavía no se ha preparado, no ha hecho traslado electoral, tiene vencida la cédula, le recuerdo que hasta el próximo 2 de octubre usted tiene oportunidad de poder hacer ese cambio. Más adelante le voy a comentar las opciones que tiene, las posibilidades que ha abierto el Tribunal Supremo de Elecciones en este fin de semana que viene para que usted visite centros comerciales o hasta la sede del Tribunal Supremo de Elecciones y las sedes regionales para poder que quede cerca de su casa a votar o para que tenga su cédula de identidad al día y no tenga problema en ser parte de esta fiesta electoral que vamos preparando. Con el marco a nuestras espaldas de la plaza electoral del Tribunal Supremo de Elecciones, esta noche vamos a conversar con el politólogo, el licenciado Edel Reales Novoa, acerca de algunos acontecimientos de estas últimas semanas y de estos últimos días. La última encuesta que la Universidad de Costa Rica ha publicado sobre la intención de voto, que alarma especialmente sobre la decisión de muchos costarricenses de no participar del proceso y de no tener decidido nada al día de hoy. También algunos partidos políticos ya han terminado de completar su fórmula presidencial, aunque será a partir del 2 de octubre en que empezará su inscripción formal ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Y por supuesto, a poco más de 24 o 36 horas del cisma que vivió Patria Nueva de José Miguel Corrales, ¿cómo analizar ese fenómeno de don José Miguel Corrales, de don Célimo Guido, de don Álvaro Montero Mejía, de don Óscar Aguilar Bulgarelli? Porque son figuras, son nombres que no son nuevas en la política costarricense y sin embargo, al día de hoy pareciera que por más experiencia de los políticos que participan, pareciera que no hay partidos que puedan estar los sólidos que uno creería para que no pasen los problemas que pasaron. Pero de todo eso y más, vamos a conversar con nuestro invitado y por supuesto, esperando su participación vía telefónica o vía mensaje de texto. Así que vamos a un corte comercial y cuando regresemos conversamos de estos y más temas en su programa Usted Decide. Con permiso. Si usted no decide, otros lo harán por usted. Música de ayer, hoy y siempre. Hay melodías y canciones que marcaron épocas, al igual que marcaron con alegría y nostalgia a muchos corazones. La calle del recuerdo, porque recordar es vivir. Véanme a mí, fíjese y vean de donde veo. El haber fumado a mí me produjo cáncer en el riñón. Lo que me dejó el cigarro fue
Ponerme 16 horas diarias con esta máquina. Mi hija no me abrazaba porque me decía, papito, no me toque, no me abrace. Me repugna el olor suyo. Vean mi ejemplo y sencillamente se den cuenta las consecuencias que tiene el fumado. Y eso no es bonito, estar uno dependiendo de una máquina. Jamás pensé que existía la palabra empléate y el BREC te paga. Empléate es una iniciativa público-privada desarrollada por esta administración para que muchachos y muchachas que no estudian ni trabajan puedan estudiar y conseguir un trabajo. Puedes inscribirte en 16 municipalidades de las 7 provincias. El programa Empléate ayuda, de verdad. Créanlo, el programa Empléate ayuda. Somos un país que avanza. Gobierno de Costa Rica. Antes de elegir, conozca qué hay detrás de su voto. El Tribunal Supremo de Elecciones habilita el número telefónico gratuito 1020, además de su página web y la mensajería de texto celular para que los costarricenses conozcan la ubicación de su junta receptora de votos. En estas elecciones, deposite su voto con confianza. El Tribunal Supremo de Elecciones se lo facilita. El principal responsable de prevenir el dengue es usted. Por eso elimine los objetos que acumulan agua, lleve las llantas viejas a reciclaje o déjelas donde compró las nuevas. Todas estas pequeñas acciones cuidarán de usted y su familia. Un mensaje del Ministerio de Salud. Si usted no decide, otros lo harán por usted. Nueve de la noche con 8 minutos, gracias por continuar 54 en su programa Usted Decide, que también tiene la oportunidad de seguirlo vía internet por medio de www.usteddecide2014.com o también después, dentro de 48 horas, puede buscarnos en el canal de YouTube Usted Decide 2014 y ahí están todos los programas o por medio de nuestra página web también puede llegar a los programas anteriores. Les comentaba que nuestro invitado del día de hoy es el licenciado Edel Reales Novoa, politólogo, con quien en los primeros programas de Usted Decide estuvimos conversando sobre la Asamblea Legislativa, aquella vez hasta con el marco del plenario legislativo. El día de hoy lo hemos invitado para conversar sobre la última encuesta que publica el periódico, el semanario Universidad, que ha sido muy comentada por distintos medios de comunicación, con distintas interpretaciones como actores políticos hay en esa encuesta, igualmente para poder conversar con él sobre las fórmulas presidenciales que, por ejemplo, el Partido Unidad Social Cristiana ya ha completado en su totalidad, el 50% del Frente Amplio, que ha escogido ya a don Walter Antillón como su candidato a la vicepresidencia, e igualmente conversar sobre lo que sucedió el día de ayer, domingo 22 de septiembre, en la asamblea de Patria Nueva, donde se esperaba escoger a la totalidad de los candidatos a diputados de ese partido y ratificar a don José Miguel Corrales como candidato, hecho que se sucedió, pero más adelante vamos a conversar sobre eso. Don Edel, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros esta noche. Buenas noches, Fernando, es un gusto estar en tu programa nuevamente, un programa educativo, ¿verdad? Y que ilustra al costarricense sobre los diferentes elementos en esta campaña política que se nos presenta y que durante estos 60 minutos conversaremos y analizaremos de los elementos de la última encuesta, de la fórmula presidencial, de lo que pasó, el pequeño cisma que pasó el fin de semana, igual como ha sucedido en otros partidos políticos, ¿no? Lo que pasó el fin de semana en el Partido Patria Nueva no es algo nuevo, sino ha sucedido en otros partidos políticos, y entonces podemos comentar con despacio, analizando, digiriendo la información para compartir con los televidentes. Hablando del primer tema, el tema de la encuesta del semanario Universidad, nos refleja algo que ha sido como común a todas las encuestas, teniendo en claro, para todas las amigas y amigos que nos hacen el favor y el honor de mirarnos y de escucharnos,
la mayoría de encuestas, que son una radiografía de un momento determinado, marcan ese escepticismo del costarricense por participar, por decidir, por escoger. Y adicionalmente, a diferencia de hace muchos años, por tomar partido de un partido político. Cuando en aquellos tiempos escuchaba uno que el bipartidismo planteaba un 33% fijo siempre de Liberación Nacional y un 20%, 25% que tenía la Unidad Social Cristiana, pero la gente manifestaba su afiliación y su cercanía a un partido. Hoy no sucede eso. Nada más hay una intención de voto. Y es muy interesante, don Edel, porque, como lo decía otro medio de comunicación, como lo decía Canal 7 en un análisis, es muy curioso que un candidato que ha estado solo en la contienda empieza a disminuir en esa intención de voto, siempre se mantiene en primer lugar, y un candidato que pareciera se vende como no político, casi que duplica esa intención de voto. ¿Cómo entender estas encuestas? Usted es politólogo, además con años de experiencia en ver el quehacer político. ¿Cómo debemos entender los costarricenses esas radiografías del momento que son las encuestas políticas? Vea, Fernando, las encuestas, como usted lo señala, es una foto de un momento determinado. Nos indica un momento de percepción de las personas. Entonces, a partir de ese momento, de esa foto que nos muestra una encuesta, un número frío, ¿verdad? Uno tiene que interiorizar qué es lo que está detrás de esa encuesta. Y yo siempre pongo el ejemplo, como cuando uno ve las fotos de una fiesta, uno ve a la gente vestida, pero uno no sabe si fue un 15 años, si fue un matrimonio, si fue un aniversario. Igual pasa con las encuestas. Ahora, en relación con lo que usted plantea, de que en este proceso electoral hay una apatía, ¿verdad? Yo pensaría que esa apatía es de la boca hacia afuera, ¿verdad? Y es el sesgo que han tenido las encuestas últimamente, en los últimos procesos, en que no están atinando, ¿verdad? No llegan a clarificar muy bien esa intención de voto. Y entonces nos dice, por ejemplo, que hay un candidato que tiene un porcentaje determinado, que la gente lo conoce, pero a la hora que la gente llega a votar, o la hora que sea el proceso electoral, o no consigue ese porcentaje que decía la encuesta, o lo sobrepasa. Y tenemos dos ejemplos claros. El ejemplo de doña Epsi Campbell. A nivel nacional, doña Epsi Campbell, dentro del Partido de Acción Ciudadana, era la más conocida, la más popular. Pero eso lo que nos dice es una percepción del voto, una intención, un agrado hacia esa persona. Pero detrás de esa encuesta y de esa intención de voto, hay toda una estructura partidaria, y si usted no la tiene, ¿verdad? Evidentemente esos votos no van a salir. Porque el corazón puede decir que me gusta, pero lograr que ese corazón convierta en realidad ese voto es otra cosa. Exactamente, eso es fundamental, y eso los tomadores de decisión de los partidos, digamos, tradicionales, la Unidad y Liberación, que son nomás, eso lo tienen muy claro, y el ejemplo que pasó con doña Epsi fue una llamada de atención. Ojo, esa encuesta nos da una radiografía, nos da un momento, pero a partir de eso tenemos que hacer algunas acciones para que no nos dé esa sorpresa. El otro elemento que nos indican las encuestas es la estrategia a seguir, ¿verdad? Y uno ve la encuesta de la Universidad de Costa Rica y me dice que hay una intención de voto o un referéndum favorable para don Johnny Araya, un 20%. Pero ese 20%, si uno lo ve fríamente, dice, sí, es que él pasó de un 27, ahora está un 20, y el doctor Hernández pasó de un 6, ahora está un 12 y va creciendo. Uno podría decir, sí, ¿verdad? Uno va bajando, otro va creciendo. Lo único que me dice es que hay una tendencia, ¿verdad? Un momento de intención o de agrado al voto, ¿verdad? ¿Qué ha pasado con doña Araya? Ha salido de la municipalidad, ya no tiene tanta exposición, ¿verdad? Y claro, ya comienza un poco el proceso a calentar de la campaña política, y la gente, al no ver al candidato todos los días en la televisión, dice, ya se habrá ido, se lo habrán cambiado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay mucha información que está difusa ahí. Los otros candidatos, don Luis Guillermo Solís, el doctor Hernández, el diputado Villalta, como están constantemente en la televisión, en la palestra, en los medios de comunicación, la gente los está recordando, los está viendo, les llama la atención y dice, ah, mira, y el discurso también es agradable. Pero la encuesta lo único que me dice es eso, es esa intención, pero detrás de eso lo que me indica es, usted, tomador de decisiones en los partidos políticos, tiene que tomar una estrategia. Don Edel, ¿será posible que las encuestas causen
cambios o decisiones en el electorado? Porque usted lo dice muy claro, estas encuestas que además muchas veces son solicitadas, en el buen sentido, pagadas por los partidos políticos, por los medios de comunicación, están orientadas hacia los tomadores de decisiones. Cómo debe ser la campaña política, cuáles son los valores que la gente quiere encontrar en un candidato, cuáles son los temas país que la gente necesita, a veces ni temas país, sino el día a día del ciudadano. ¿Habrá ciudadanos que cambien su decisión? Porque usted dice algo muy interesante, pareciera que las casas encuestadoras no están atinando, o a contrario, ¿será que los ciudadanos se han puesto tan vivillos que sus respuestas son respuestas no ajustadas a lo que al final termina siendo su intención de voto? Esto es cierto, esto es cierto. Cuando se leen las encuestas, los estudiosos que interpretan esas encuestas plantean tres escenarios. Uno, el problema es que la encuesta per se o como está diseñada ya tiene un margen de error, ¿verdad? Y entonces el método sobre el cual la encuesta se hizo, ya sea vía telefónica o cara a cara, nos va a dar un margen de error. La muestra, ¿verdad?, que tiene esta encuesta, también ya eso trae un concepto, ¿verdad? Nos trae una población meta determinada que aunque suene irónico, la encuesta está diseñada para que el partido político sepa qué es lo que el elector quiere escuchar de su candidato. A veces la gente interpreta que la encuesta es diseñada para que el elector escuche, ¿quién va ganando? ¿Quién es el más simpático? ¿Quién es el que tiene más puntos agradables? Cuando en realidad la encuesta está diseñada para que el tomador de decisiones del partido político sepa qué es lo que mi elector quiere, qué es lo que él desea escuchar y cuáles son los puntos y falencias que tengo que atacar. Y sobre eso, ¿cuál va a ser la estrategia que yo como partido político voy a hacer para que esas necesidades atraparlas y tomarlas como un voto positivo? Ahora, viene otro elemento importante que siempre cuando se leen las encuestas hay que tomar en cuenta, que es que a veces la gente muy en su interior sabe por quién va a votar. Costarricense, don Fernando, usted no me deja mentir, es un votante culto, es un votante inteligente. En Costa Rica, gracias a Dios por nuestra tradición democrática, la gente sabe y ve el candidato y sabe lo que ese candidato quiere y lo que está proponiendo. El costarricense es culto y lo sabe. Lo que pasa, y el que no lo es, porque habrá un grupo, no está poniendo la atención a las encuestas. No le ponen las encuestas, porque evidentemente siempre habrá un grupo que no le interesa. Pero la gran mayoría de la población costarricense sabe por quién va a votar. Lo que pasa es que no lo exterioriza. Y cuando usted lo hace una encuesta vía telefónica, es muy fácil decir, no sé, no respondo, no, todo nadie. Pero cuando la encuesta es cara a cara, ¿verdad? Esa encuesta mucho más personalizada, esa respuesta tal vez es mucho más sincera, ¿verdad? Y si además que recuerdo algunos estilos de encuesta donde hacen el ejercicio de la urna y de poner en una cajita, la gente da como esa seguridad, porque no hay más de un costarricense que todavía, y con justa razón, tiene el temor que alguien se dé cuenta cómo dijo que va a votar, a quién apoya, porque le da temor a algún grado de persecución o de pérdida de algo que le estén dando o que le hayan ofrecido. Es una realidad también que ya no tan marcada como hace muchos años en el bipartidismo, pero aún hoy sigue siendo un tema tabú, el no identificarme, porque yo le decía a él al inicio, yo recuerdo cuando la gente con gusto decía, yo soy liberacionista o yo soy mariachi. Claro. Ahora usted escucha a muy poca gente con esos conceptos. Sí, mire, mi papá sí es, mi mamá sí era, yo no tengo afiliación, porque es como un temor, especialmente porque lo señalen, no porque no quiera tomar decisión, sino que vivimos en una sociedad en la que todo lo que tenga que ver política es despreciable, lamentablemente. Y lo que usted dice es muy cierto, esta encuesta del Semanario Universidad lo dice claramente. De la muestra de 800 personas consultadas, solamente el 25 decantó claramente que tenía una afiliación política y que iba a votar, ¿verdad? Entonces, claro, ¿por qué? Porque ese 25%, si usted lo saca matemáticamente al total de la población, se va a dar cuenta que es la base de los partidos tradicionales.
la base tradicional de un 30% de liberación, la base histórica tradicional de la unidad o la coalición de oposición de un 25%, y la base de los pequeños partidos políticos que están ahí, que andan un 2, un 3, 4%. Entonces, esa gente que manifestó abiertamente que sí va a votar, es unas bases tradicionales de los partidos políticos. Y volvemos a la pregunta original. Este pastel de electores es exclusivamente de los mismos votantes que en los últimos 20 años han salido a votar. Es el mismo 60%, lo que ha habido es una movilidad horizontal de votantes, que por diferentes razones, ya sea por los escándalos de corrupción o porque el candidato presenta una propuesta agradable, se han trasladado el voto. Y esta encuesta también lo refleja, porque también nos dice que hay de ese 25%, hay un 15% que estaría dispuesto a quebrar el voto. O sea, votar por presidente, por ejemplo, por Johnny Araya, pero votar por el diputado del PASE. O votar por el Movimiento Libertario y votar por el candidato de la Unidad. Entonces, eso nos plantea una gama de posibilidades que el tomador de decisiones, el político, el partido político, tiene que tomar en cuenta a la hora de tomar. Que ahí estamos viendo, gracias a don Anthony, esa imagen de ese pastel, digamos lo que esa rosquilla, como lo puso el semanario Universidad, perdón, y que marca claramente, digamos, esas intenciones de votos definidas que hablan de don Johnny Araya y del doctor Hernández como los dos en los que estaría, según esta encuesta, el camino hacia la toma de la presidencia de la República para el 2014, igualmente con una presencia de don José María Villalta Flores Estrada en un tercer lugar, que además fue curioso en estos días escuchar a don Luis Guillermo Solís ensalzando la figura de don José María Villalta. Parecieran los vestigios todavía de un proceso de coalición que no se logró dar, en el que posiblemente don José María podría haber sido uno de los candidatos posibles de esa coalición. Son las 9 de la noche con 23 minutos. Vamos a ir a un corte comercial. Cuando regresemos, por supuesto, abrimos nuestras líneas telefónicas y mensajes de texto y tratamos, aunque no tenemos bola mágica, de ver cómo se va a orientar la campaña política a propósito de este resultado de esta encuesta. Si nuestro invitado, el politólogo, el licenciado Edel Reales Novoa, se atreve a tratar de vaticinar, yo creo que a todos nos gusta, cómo irá a ser la campaña si arrancara hoy en virtud de esa encuesta y algunos otros elementos, más los temas que tenemos pendientes por tratar esta noche. Ya regresamos. Si usted no decide, otros lo harán por usted. Más de 31,000 familias han sido beneficiadas con el bono de la vivienda en esta administración. 16,172 bonos fueron entregados a mujeres jefas de hogar. Más de 15,225 millones se han invertido en brindar vivienda digna a los costarricenses. Casa propia, una realidad de la administración Chinchilla Miranda. Mi sueño está cumplido. Gobierno de Costa Rica. Las próximas elecciones podrás votar desde allá. En la página del tribunal está la información. Entra y búscala. Voto costarricense en el extranjero. Solo tenés que empadronarte. Es un trámite sencillo. Tener la cédula al día y anotarse a tiempo. Sí, mijita, podrás elegir para presidencia o si hay referendo. El tribunal ha trabajado mucho para que ustedes puedan votar con la misma confianza que aquí. Y hay que aprovechar la oportunidad. Voto costarricense en el extranjero. El Tribunal Supremo de Elecciones se lo facilita. Hola, soy Fernando Fay y deseo invitarlos para que todos los jueves al ser las 9 de la noche me acompañen en el programa En la Esquina del Parque, donde con algún invitado vamos a conversar de temas de interés para usted y su familia. Recuerde, En la Esquina del Parque con Fernando Fay, todos los jueves de 9 a 10 de la noche
por su canal 54 y por www.enlaesquinadelparque.com. Los espero. El principal responsable de prevenir el dengue es usted. Por eso elimine los objetos que acumulan agua, lleve las llantas viejas a reciclaje o déjelas donde compró las nuevas. Todas estas pequeñas acciones cuidarán de usted y su familia. Un mensaje del Ministerio de Salud. Hoy es tiempo de disfrutar, de hacer lo que nos gusta, de saber que todos los días tenemos razones para sonreír. Somos la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, una institución de seguridad social que le garantiza un mejor futuro. Asimismo, le ofrecemos nuestro programa crediticio para que alcance todas sus metas, porque sabemos que usted piensa en el hoy y nosotros en su mañana. Si usted no decide, otros lo harán por usted. Nueve de la noche con 27 minutos. Les recuerdo, ya le vamos a poner en la parte baja de la pantalla los números telefónicos 905-254-5454 o por medio de mensaje de texto 8717-2424. Ahí vamos a dejárselos puestos un ratito por si usted quiere participar con nosotros en vivo, vía telefónica o con un mensaje de texto. Estamos conversando con nuestro invitado del día de hoy, el licenciado Edel Reales Novoa, politólogo con experiencia muy cercana a la Asamblea Legislativa por más de 20 años, sobre la encuesta última que salió en el semanario Universidad. Y conversábamos ahora, no crean que ustedes que vamos al corte y dejamos de hablar, no, aquí uno sigue conversando de muchas cosas, y a veces estas interpretaciones de las encuestas son eso, acorde a lo que cada ciudadano, cada persona o cada especialista vea. Yo le comentaba a don Edel que a mí era muy curioso el tema de doña Epsi Campbell, porque a mí humildemente me parece que lo que la encuesta de la Nación de algún momento era que doña Epsi era la que identificaba más el ciudadano ligada al PAC con relación a los 4 candidatos. A don Juan Carlos Mendoza, con que fue presidente de la Asamblea, no había mucha claridad de tenerlo claro en el escenario político. A don Luis Guillermo Solís, que algunos lo veían especialmente más como un analista político, y el caso de don Ronald Solís, quien había sido diputado y que casi que ni era percibido. Pero doña Epsi sí era la reconocida, la que le había peleado a don Otón, la que había sido diputada, pero sin embargo, la gente la identificaba en el PAC y como candidata, pero no significaba que fueran a ejercitar su voto para ella. Y me parece que ella, que la tuvimos aquí antes de la convención, se la creyó que se la podía jugar solo con eso. ¿Podría don Edel hoy algunos, como resultado de esa encuesta, creerse que con solo esa percepción pueden ganar diputados o ser presidentes de la República? No, por supuesto que no. Yo creo que la elección de doña Epsi Campbell fue muy aleccionadora para los tomadores de decisión. Uno sabe que evidentemente las encuestas, como la gente lo comenta, que pueden ser pagadas, que pueden ser direccionadas para un objetivo específico, pero nos muestran, esa es la biografía, nos dan esa foto. Y lo que yo siento, o lo que algunos analizamos cuando uno vio el fenómeno de doña Epsi Campbell, es que tal vez los tomadores de decisiones que estuvieron con ella no tenían experiencia en el manejo del voto a voto. Y aquí yo siempre pongo el ejemplo muy sencillo. O no tenían la estructura. O no tenían la estructura, pero el ejemplo muy sencillo, que todo costarricense lo sabe, es el cogedor de café. El cogedor de café va y está la mata llena del grano rojo, el grano maduro y el grano verde. Y con esa capacidad logra sacar el grano maduro y deja el grano verde. Y la encuesta lo que nos dice es eso. Ahí hay potenciales electores, pero hay que ir con el canasto, meterse al cafetal, doblarse las manguitas y tocar la puerta a puerta y sacar al votante. Y saber tocar esa puerta. Exactamente, saber tocar la puerta. Porque si no, exactamente nos quedamos en esa rosquilla que muestra aquí don Fernando. Pero esa rosquilla que dice ahí que Johnny Araya tiene un 20%, hay que contrastarla con la otra parte de la encuesta que nos dice
quiénes efectivamente están decididos a votar. Entonces, cuando usted me dice que Johnny Araya tiene un 20%, pero que de ese total de electores, solamente el 25% de la encuesta están decididos a votar por Johnny Araya, ese 20% me reduce. Entonces, ¿qué me dice a mí como tomador de decisiones? Ojo, es una llamada de atención importante, solamente tengo un 25%, tengo que ir más allá para lograr, para el caso costarricense, el 40% para ganar una primera ronda. Porque la encuesta, y aquí me voy a adelantar con Fernando, la encuesta, y muchos candidatos lo han dicho, lo dijo el expresidente Rodrigo Arias, la semana antepasada, en una segunda ronda, todo puede pasar. Pero don él también podría favorecer que este 25... vamos con posibles escenarios de tomadores de decisión en virtud de esta encuesta. Si eventualmente yo tengo un panorama constitucional que dice que para ser presidente solo ocupo el 40% más 1 de los votos válidos emitidos, es decir, restados los nulos y los blancos, los que quedan válidos, así es, 40% más 1, ¿no podría hoy también estar pensando don Johnny Araya que entre menos gente vaya a participar y la que participe sea más fiel a él, le es más fácil sacar el 40% más 1 de la votación? Y podría estar uno pensando que por eso don Johnny hasta octubre irá a debates, no se presenta tanto a la palestra política, hoy anuncia Liberación y el PAC que por un tema económico sus campañas electorales van a ser a nivel de publicidad con mucha austeridad. ¿Podría identificarles para ellos que entre menos participe gente y el que participe esté identificado con ellos, sea más fácil sacar el 40%? Bueno, evidentemente en nuestro sistema electoral así es. Así es. Nuestro sistema electoral está planteado en ese sentido. Quien sea presidente es del 40% de los votos válidos, los que existieron. Entonces, en ese pastel de votantes, como lo señalábamos anteriormente, que seguimos siendo los mismos votantes los últimos 20, 30 años, porque somos un 60% de electores, que lo que hemos hecho es trasladar el voto de un partido a otro, pero que es el mismo pastel de electores, ¿verdad? Si el abstencionismo sigue creciendo, ¿verdad? Sigue creciendo, evidentemente es mucho más fácil lograr ese objetivo, que es la presidencia. Lo que pasa es que no es tan sencillo, porque si el abstencionismo sigue creciendo, el pastel de electores todavía se nos reduce más. Y la encuesta lo dice claramente, son 13 candidatos a la presidencia. No sé, ahorita no tengo claro el conteo de partidos provinciales, y entonces es muy difícil para ese cogedor de café poder sacar el grano bueno del grano malo. Y entonces la tarea de conseguir los votos es mucho más difícil. Y nótese, porque yo ahora comentaba de que la encuesta sirve para el tomador de decisiones y que nuestro televidente no se ofenda ni que piensa que su opinión es válida. Por supuesto que es totalmente válida, porque la encuesta refleja esa opinión, ese sentir. Pero quien se nutre de esa información, quien la absorbe y la digiere en una estrategia política, son los partidos políticos. Y los partidos políticos lo que tratan es tomar esa información y hacer la mejor propuesta, ¿verdad? La mejor propuesta para que el elector se sienta motivado y que vaya a votar por mí, ¿verdad? Entonces, no es tan claro que entre menos electores haya, es más fácil. Puede que se nos complique. Y la elección ayer del sistema político alemán es totalmente distinta, pero usted, la canciller tiene que tener la cantidad de votos que le permita, como decía en Alemania, quien gana la asamblea, gana el gobierno. Bueno, es otra forma de elección, pero también genera distintos mecanismos de cómo conseguir los votos. Entonces, volvemos al tema inicial de nuestra conversación. La encuesta, sí, la encuesta nos puede decir que esa es una estrategia válida, pero no necesariamente es absoluta para lograr la meta final, que es el gobierno. Igual que lanza temas la encuesta, yo quiero aprovechar para entrar a nuestro segundo tema, sin que esté desligado del tema de las encuestas, y es
Perdón, pero se me ha olvidado un mensajito de Desamparados, un señor que muy amablemente nos escribe y dice: las encuestas son pagadas y manipuladas por los mismos mafiosos políticos. Que conste que leo el mensaje de texto que nos hicieron llegar. Y como a nadie de los tónticos le gusta perder, entonces se van de cabeza. Y qué lástima que se retira José Miguel Corrales, porque hubiera sido lo único que hubiera servido en esta campaña, ya que no tiene rabo que le majen. Dentro de un ratito vamos a unir con el tema de don José Miguel, pero bueno, claro, es una sensación que tienen a veces los ciudadanos acerca de las encuestas pagadas, y yo por eso decía en el buen sentido de la palabra, porque hay medios de comunicación que también pagan esas encuestas buscando tener claro hacia dónde debe orientar el enfoque de la campaña política. Las fórmulas presidenciales. Aquí a veces los partidos se preocupan mucho en quién es el segundo vicepresidente, el primer vicepresidente, y por eso la Unidad Social Cristiana anunció esta semana que pasó que ha completado su fórmula con una ambientalista, después de que ya había manifestado que el perdedor de la convención, don Rodolfo Pisa, iba a acompañar al doctor Rodolfo Hernández. Don José María Villalta Flores Estrada anuncia a don Walter Antillón Montealegre, decano por mucho tiempo en la Facultad de Derecho, contrario fuertemente al Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. También el Partido de los Trabajadores con don Héctor Monestel, con figuras muy jóvenes, ratificaron, e igualmente, si más no me equivoco, el PASE, con una señora, doña Zulema Villalta, claro, y ahí el otro muchacho creo que era apellido Solís, si más no me equivoco. ¿Cuánto peso tienen, usted como politólogo y lo que ha visto a lo largo del tiempo en el país, cuánto pesa la fórmula presidencial? ¿Cuánto genera de voto? Es que uno tiende a sentir que no hay mayor trascendencia, que hay grupos pensantes o grupos que apuestan en lo económico a apoyar a los partidos dependiendo de esa fórmula, pero el ciudadano común y corriente le interesará, le pondrá atención a eso. Yo creo que efectivamente al ciudadano, digamos, no es un tema que se discute en campaña política. Los vicepresidentes en Costa Rica, hay que partir de un hecho básico, no tienen en la norma constitucional funciones específicas, acompañan al presidente, pero sí efectivamente en la fórmula presidencial y en la estrategia de campaña, para lo que usted señalaba, que es para atraer adeptos, sí son fundamentales. Recordemos que el presidente... Adeptos focalizados. Ah, sí, claro. ¿Por qué? Porque el presidente, cuando el partido político, ¿verdad?, plantea al electorado una fórmula, una propuesta electoral, lo plantea, digamos, como una mesa con 4 patitas. Una es la estructura ideológica, que dice, bueno, yo soy un partido de derecha, de izquierda, yo tengo una visión de Estado de determinadas condiciones. Yo pongo otra patita que es el candidato presidencial, que es la cara más visible, la que va a demostrar o que va a esbozar este tipo de cosas, que es lo que plantea el partido político. Por otra patita son los diputados, los candidatos a diputados, pero hay otra patita que queda ahí, que son los vicepresidentes, que son socios estratégicos para atraer esos grupos de interés que apoyan en las campañas. Y lo vamos, si usted toma los vicepresidentes de las últimas fórmulas presidenciales, se dará cuenta que son balances necesarios que le permiten al candidato acceder a sectores importantes y que le garanticen a esos sectores importantes y productivos del país que la fórmula de gobierno que está ahí es una fórmula equilibrada, que es una fórmula que va a tratar de abarcar la mayor cantidad de elementos y de sectores productivos y que le va a permitir seguridad y estabilidad. El ejemplo más claro es la fórmula presidencial del actual gobierno. O sea, la presidenta Laura Chinchilla escoge por un lado a don Luis Lieberman, una persona reconocida en el ámbito financiero y de Hacienda, y por otro lado escoge a don Alfio, que le da un contenido social y de país verde, ¿verdad? Porque es ese sector que la gente está reclamando, y el Costa Rica tiene el concepto de país verde o de sello verde. Entonces no es de extrañarse que la unidad también escoja, por ejemplo, una persona que me motive eso, porque es parte de nuestra estructura, nuestro concepto ideológico.
Entonces, los partidos políticos que plantean una fórmula presidencial seria, sí se preocupan en que sus vicepresidentes sean personas que potencien sectores, que generen propuestas, que sean equilibrados en la fórmula presidencial y que le den seguridad al elector que si por un azar del destino llegan a ser gobierno, esas personas evidentemente van a poder gobernar coherentemente por el país. ¿Podría uno pensar que después de este periodo en el que especialmente se ha hecho señalamientos fuertes en torno a la figura de uno de los vicepresidentes, que haya un sector de la ciudadanía que le preste más atención a quienes vayan a ser esos candidatos? Por supuesto. Y si usted ve, y si tomamos en cuenta que este proceso electoral podría suceder de que no salga electo el presidente en la primera ronda, el que quede el primer lugar con el que quede en el segundo lugar, y ya aquí podemos hablar claramente, puede ser el Grupo Unidad, puede ser el Grupo PAC, y posiblemente podría ser, digamos, el Movimiento Libertario o el Frente Amplio en una remontada final del proceso electoral, porque en esto no lo sabemos, ¿verdad? Esa fórmula presidencial podría ser muy agradable para, digamos, una eventual alianza, coalición frente, por ejemplo, a una segunda vuelta. Sí, tendrían que ser actores que tengan la capacidad de atraer el voto más allá del partido para una segunda vuelta. Porque en esto, ¿verdad? Y en eso es importante, muchas veces los partidos políticos han olvidado de que, si bien es cierto, tienen como decíamos, una mesita que tiene 4 patitas, que tiene una estructura ideológica, a veces los partidos políticos olvidan de que deben sumar. Y por ejemplo, esa es la experiencia que tienen los países europeos, donde se plantea el multipartidismo, o sea, se plantean coaliciones. Yo ocupo un partido político que sume adeptos, no que me quite adeptos. Por ejemplo, ¿qué le ha pasado al Movimiento Libertario? El Movimiento Libertario fue un partido de derecha, ¿verdad? Inició como un partido de derecha, se ha ido transformando en el tiempo, y lo que dicen los medios de comunicación es que un grupo importante económico lo tomó, que son los porteadores o taxistas. Ese grupo, ese partido político, con esa coletilla, no me va a sumar adeptos, porque ya me tiene un sector de la producción, sin decir que el tema porteo o taxista es malo, no, son personas que defienden su interés, su trabajo, y es un sector respetable, pero ese sector, por ser un sector tan cerrado, productivo, no me va a sumar adeptos. Además que por acercar a ese sector dejé otros que se fueran. Exactamente, dejó otros. Sí, no se sumó. No se suma. Y los partidos políticos deben buscar sumar, lo que llaman algunos ganar. Son las 9:43 p.m, nuestro último corte comercial. Vamos a conversar qué fue lo que pasó ayer en la Asamblea Nacional de Patria Nueva. ¿Qué pasó con don José Miguel Corrales? ¿Será algo nuevo o será reincidente en ese actuar? ¿Qué hizo don Álvaro Montero Mejía, de muchas campañas políticas en el país, don Óscar Aguilar Bulgarelli, don Célimo Guido, doña Lisbeth Quesada? Ya regresamos. Si usted no decide, otros lo harán por usted. El principal responsable de prevenir el dengue es usted. Por eso elimine los objetos que acumulan agua, lleve las llantas viejas a reciclaje o déjelas donde compró las nuevas. Todas estas pequeñas acciones cuidarán de usted y su familia. Un mensaje del Ministerio de Salud. Hoy es tiempo de disfrutar, de hacer lo que nos gusta, de saber que todos los días tenemos razones para sonreír. Somos la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, una institución de seguridad social que le garantiza un mejor futuro. Asimismo, le ofrecemos nuestro programa crediticio para que alcance todas sus metas, porque sabemos que usted piensa en el hoy y nosotros en su mañana. Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Fait y les saludo desde la Plaza de la Libertad Electoral, frente al Tribunal Supremo de Elecciones, para invitarlos para que a partir del mes de octubre, todos los lunes y todos los miércoles a las 9 de la noche, nos acompañe en su programa Usted Decide, rumbo a las elecciones del 2014, donde vamos a contar con la presencia de cada uno de los candidatos a la presidencia de la República.
porque usted y todo el país merecen conocer las propuestas políticas de quienes aspiran a gobernar a partir de mayo del 2014. Recuerde, 9 de la noche, lunes y miércoles, aquí en su canal 54 y por www.usteddecide2014.com, su programa Usted Decide. Los espero. Estamos organizando el mayor festejo del país. ¿Quiere saber si está invitado? Llame gratis al 1020 y averigüe. Tiene tiempo hasta el 2 de octubre. El Tribunal Supremo de Elecciones se lo facilita. Más de 31.000 familias han sido beneficiadas con el bono de la vivienda en esta administración. 16.172 bonos fueron entregados a mujeres jefas de hogar. Más de 15.225 millones se han invertido en brindar vivienda digna a los costarricenses. Casa propia, una realidad de la administración Chinchilla Miranda. Mi sueño está cumplido. Gobierno de Costa Rica. Si usted no decide, otros lo harán por usted. De la noche con 40. Gracias por continuar con su programa de los lunes rumbo a las elecciones del 2014. Usted decide aquí en su canal 54, pero a partir del primer lunes de octubre, ya no solo los lunes, también los miércoles a las 9 de la noche, donde esperamos iniciar con los candidatos a la presidencia de la República. Teníamos valorados 12 candidatos, sin embargo al día de hoy tenemos 11. Después de lo sucedido, y es el tema con el que vamos, don José Miguel Corrales Bolaños el día viernes nos había confirmado su participación en la fecha que le habíamos asignado. Va a ser por orden alfabético, en lo que hicimos la invitación de los partidos políticos. Y bueno, pero ahora, al día de hoy ya no es el candidato. No sabemos si Patria Nueva va a tener candidato a la presidencia, si va a poder completar sus candidatos a diputados, porque el día de ayer, si usted no lo sabía, en Asamblea Nacional, este partido ratifica a don José Miguel como candidato a la presidencia, pero también inicia el proceso de elección de candidatos a diputado. Escogen en el primer lugar a la exdefensora de los habitantes, doña Lisbeth Quesada, quien le gana a don Álvaro Montero Mejía, quien ya había sido diputado hace bastantes años por alguna de las agrupaciones de coaliciones de izquierda. Don Álvaro también tuvo durante mucho tiempo en Canal 13, un programa de televisión, también había estado en el PIN, creo que como candidato a vicepresidente del doctor Walter Muñoz. Gana doña Lisbeth, viene el segundo lugar, en la que lo pelea otra vez don Álvaro, con otro veterano de la política costarricense, don Óscar Aguilar Bulgarelli, historiador, que ya también había sido diputado en la Asamblea Legislativa. Gana don Álvaro Montero y hasta ahí se acabó la asamblea. Resulta que don José Miguel Corrales manifiesta que él no puede ser el candidato a la presidencia mientras don Álvaro Montero Mejía sea candidato a diputado o ocupe algún puesto de elección popular, ya que don Álvaro había sido condenado por no pagar algunos extremos laborales con una persona que había trabajado para él. Don Edel, todos los actores que yo he mencionado son actores de la política nacional. Bueno, ahí estamos viendo la noticia como la publicó hoy el diario Extra. Ahí vemos a don Célimo Guido, que fue diputado por Fuerza Democrática, que también fue beligerante ayer en decirle a don Álvaro Montero: usted es el culpable, usted es el que quería que esto se acabe y aquí se acabó. Todos estos actores no son actores nuevos. Don José Miguel fue, creo que 3 veces diputado, don José Miguel fue candidato a la presidencia con Liberación Nacional, don Óscar Aguilar estuvo en la Unidad Social Cristiana, o en la Coalición Unidad, me parece. Don Célimo Guido estuvo con Fuerza Democrática. Exactamente. Solo doña Lisbeth, que había sido defensora y que había estado en contra del Tratado de Libre Comercio, pero son actores, don Álvaro Montero, todos son actores con mucho colmillo.
¿Cómo ve un analista político, un politólogo, ese zafarrancho que, como bien usted decía, no es nuevo, se ha dado en otros lados, pero pareciera que aquí, por los pesos pesados que hay, es que tiene mayor resonancia? Mira, Fernando, aquí lo que pasó el fin de semana, yo lo vería en dos elementos. Yo no voy a, digamos, aquí calificar las observaciones que le hacían a don Álvaro Montero, si sus temas, sus problemas judiciales o con la caja. Digamos, eso es un tema que puede ser el pretexto utilizado para sus contrincantes políticos. Aquí lo que se denota claramente es que en los partidos políticos, ¿verdad?, son estructuras que hay que manejarlas y son estructuras de electores. Y el candidato a la presidencia que no tenga dominio de su partido, su estructura política, ¿verdad?, tiene un negro futuro, ¿verdad?, como candidato a la presidencia o como gobernante, porque no domina ni su núcleo más básico. Entonces, lo que pasó ayer pasó en la unidad donde hubo golpes, lo que pasó ayer ha pasado en Liberación Nacional, en otras asambleas de partido, lo que pasó ayer le pasó al Movimiento Libertario, don Otto Guevara tuvo que suspender su elección porque, aunque algunos analistas dicen, o algunos noticias dicen que fue un cálculo político para ver si hacía una coalición, yo creo que si don Otto hubiera lanzado su candidatura ese sábado, y posiblemente queda fuera. Sí, que su ratificación pendía de un hilo. Sí. Entonces está claro que lo que pasó ayer simplemente es un mal manejo de la asamblea. Y el ejemplo claro de cómo se maneja una asamblea, por ejemplo, lo hizo don Johnny Araya hace un mes prácticamente, donde lo citó un viernes, arrancó como un reloj suizo y puso la maquinaria a trabajar. En algunos casos hubo papeletas de consenso, en otros casos hubo algunas votaciones, y como en todas las asambleas de partidos siempre hay sacrificados. Sacrificadas. Y sacrificadas, porque como decía alguien por ahí, meterse en política y salirse en una curita es mentira. En política hay chichotas y hay raspones y es una cosa dura. ¿Por qué? Bueno, porque evidentemente se mete a un juego de poderes y eso es lo que pasó el fin de semana. Entonces, a mí me parece que el fin de semana, amén del zafarrancho que pasó ahí, que ha pasado en muchos otros partidos políticos, fue simplemente un mal manejo, o tal vez no contó bien los votos, ¿verdad? Don José Miguel Corrales llegó a la asamblea pensando de que ya tenía organizada toda su estructura, y se dio cuenta de que no. ¿O será, don Edel, con todo el respeto para las canas, para los años de don José Miguel Corrales, que siga siendo un estilo de política en el que no entiende ese juego? Porque igual recordamos que en algún momento en alguna asamblea de Liberación Nacional igual cogió sus 4 cosas y se fue para la casa. Entonces no logra uno entender, ¿será esa la percepción también por la que aún siendo candidato a la presidencia por el Partido de Liberación no logra la presidencia? Yo sé que don José Miguel, si estuviera aquí, me diría que no, que fuera una encuesta la que le robó la elección, don Guillermo Fernández con Canal 7, pero bueno, la historia dice otra cosa. ¿Será que más que medir o contar esos votos es que sigue don José Miguel, y por eso algún sector de la población que ve muy bien su figura, que se aleja de la realidad de los partidos y vive como en un mundo muy bueno, muy noble, muy loable, pero que no es en el que se le da forma a una agrupación política donde hay montones de ciudadanos con sus propios intereses, porque don Álvaro Montero tenía sus intereses, don Óscar Aguilar, don Célimo, todos los que llegaron a formar ese partido. Así, vamos a ver, puede ser cierto, Fernando, que tal vez don José Miguel esté un poco alejado de esa realidad política, pero yo preferiría pensar de que él contó mal los pollitos y que llegó a la asamblea y no supo claramente jugar bien las fichas y simplemente no tuvo el control. Y si bien es cierto, él es una persona que él manifiesta que tiene algunos valores morales, éticos, que es una persona incorruptible, que él no va a salirse de ese esquema y que posiblemente en la realidad política suena muy bonito, ¿verdad? Pero en la vida real eso efectivamente no funciona. Y en los partidos políticos, cada uno de los actores que está ahí representa intereses. O sea, cada diputado que llega a la Asamblea Legislativa, si bien es cierto, viene dentro de un gran partido político, trae sectores que lo representan. ¿Por qué? Porque él es maestro
y tiene su corazón con el lado de los maestros, porque él es médico, trae su corazón con los médicos, porque él es agricultor y su preocupación es ver por el agro del país, él es banquero. O porque su pensamiento es orientado hacia un lado, derecha, izquierda o de centro. Y evidentemente dentro del partido político que tiene una ideología, él también, ese representante, ese actor político, también tiene su interés. Y va a llegar a la Asamblea Legislativa indudablemente a luchar por ese interés. Y no es malo, eso no es malo, que un diputado llegue y dice, yo soy maestro y voy a buscar porque los maestros tengan mejores condiciones en este país, no es malo. Eso se ha satanizado y se ha hecho ver como que es un tráfico de influencias o que es legislar en beneficio propio. No, es un tema de sentido de gremio, de pertenencia. Lo importante sí sería, don Edel, es que lo diga antes de, para que también haya una claridad para el ciudadano y para el mismo partido. Eso es importante. Pero aún más importante es que cuando luche por ese interés, sea honesto, diga, mire, esto está así por estas condiciones. Por ejemplo, pongo un ejemplo al aire, yo como maestro lucho porque la edad de pensión del maestro, que en un momento determinado se subió a los 60 años, se va a los 50 porque está claramente demostrado que los maestros se desgastan de estar dando clases durante 30 años o 20 años. El maestro no da, es mentira que el maestro a los 60 años va a poder estar dando clases con los alumnos, con la misma energía que lo hacía a los 20 años o los 25. Y entonces él va a llegar a luchar porque, por ejemplo, la pensión se baje para los maestros. No significa que eso sea legislar en beneficio de un gremio en perjuicio del resto, no, simplemente es porque él se siente identificado y conoce la causa. Igual lo va a hacer el agricultor, igual lo va a hacer el que conoce de banco, de finanzas, igual lo va a hacer los abogados. Entonces, a mí me parece que lo que le pasó a José Miguel es, por un lado, como usted lo señala, tiene una estructura de valores muy rígida, muy férrea, que no le permite reconocer o dar un paso más, o lo que hablamos anteriormente, sumar. Pero también, yo lo que creo es que ahí también habían personas muy versadas, y como dicen, gallos pesados, y se enfrentaron entre gallos pesados, y claro, la cosa no le fue tan fácil. Don Edel, nos ha ganado el tiempo, muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche. 30 segundos, ¿cómo ve la campaña? ¿Irá a marcar mucho lo que dicen las encuestas? ¿Iremos a tener una campaña muy tradicional o una campaña diferente? ¿Cómo siente? No, esta campaña pinta una campaña muy tradicional. El único elemento o el accesorio nuevo que tenemos en es un tema de redes sociales, que es un tema pero ese sector es un pequeño sector del votante, pero va a ser la misma elección. ¿Por qué? Porque los votantes somos prácticamente los mismos, los temas son los mismos, las necesidades son exactamente las mismas y la gente lo ve, presas, problemas de créditos, ¿verdad? Entonces yo no veo grandes cambios en el tema electoral, pero sí visualizo que por estar tan estrechas los márgenes de ese 40%, posiblemente volveremos a ver elementos de esa campaña tradicional de ataques personales. Don Edel, muchas gracias. Encantado, don Fernando, un placer de acompañarlo nuevamente. A ustedes en sus hogares, dentro y fuera del país, o que nos siguen después en YouTube, gracias por preocuparse por Costa Rica. Porque cuando usted le presta atención a un programa como esto, del día de hoy, es porque le interesa no que lo eduquemos, sino tener elementos más de juicio para preparar su camino hacia las elecciones del 2014. Ojalá que haya entendido hoy más cuál es el fenómeno de las encuestas, la importancia de ver las fórmulas presidenciales y, por supuesto, entender que pleitos como los de ayer no son nuevos, que hay figuras políticas que también tienen sus propios intereses, así como usted y yo tenemos nuestros intereses personales, familiares y ojalá patrios también. El próximo lunes, el último lunes de septiembre, lo invito para que nos acompañe a las 9 de la noche. Va a estar con nosotros don Max Esquivel Fayron, magistrado del Tribunal Supremo de Elecciones, para conversar con nosotros y con ustedes a 2 días de la convocatoria de elecciones presidenciales por parte del Tribunal Supremo de Elecciones. Feliz noche, feliz semana. Soy Fernando Fait y le agradezco por su compañía. Hasta luego. Usted decide, su programa de análisis y opinión que marcará el camino rumbo a las elecciones del primer domingo de febrero del 2014. Seguiremos el acontecer nacional, los temas país y el desarrollo de las propuestas políticas.
Usted decide. Conversaremos con las y los actores de la política costarricense. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide.